¿para qué están los economistas? En general, el rol de los economistas presentados por demanda de la sociedad, por demanda de los medios de comunicación, también por demanda de ciertos sectores de la política, es que los economistas son los que saben lo que está pasando, saben lo que hay que hacer para adelante la economía, pero fundamentalmente ¿qué? ¿Qué es lo que todos le reclaman a los economistas? ¿Qué va a pasar? A los economistas les dicen, te encontrás con los economistas y te dicen, ¿qué es lo que va a pasar? Se encuentra conmigo. Les voy a ser sincero, en las reuniones familiares, con reuniones de amigos, también agarra y me dice, Alfredo, ¿qué va a pasar? Yo sincero, teniendo en cuenta qué es lo que yo pienso, les digo, no sé. Te estás guardando la información, me dicen. ¿Vos te querés manejar toda la información? Digo, no sé lo que va a pasar. ¿Cómo es que pueden pensar que los economistas pueden saber lo que va a pasar? Lo que pasa es que se construyó esta idea. ¿Esta idea por qué se construyó? Con esa secuencia que yo les mencioné. Como la economía es una ciencia exacta, nosotros no sabemos de economía. Al no saber de economía, que vengan los técnicos, como es una ciencia exacta, es un modelito, una asociación de variables matemáticas, ellos saben. ¿Por qué? Saben hacer los calculitos y decir qué es lo que va a pasar. Yo le quiero decir, acá somos todos adultos, no voy a ofender ningún sentimiento. Por ahí en la casa tienen niños y por ahí les siguen manteniendo la ilusión. Lo que le quiero decir es que Papá Noel no existe. Y como Papá Noel no existe, los economistas que dicen lo que va a pasar tampoco existe. Es toda una falsedad. Una falsedad aceptada en el sentido común, aceptada por los medios, porque además captura la atención. Si llevamos a la radio, llevamos a la televisión o armamos grandes producciones en el diario convocando economistas y con el título los economistas que dicen qué va a pasar, y bueno, hay una convocatoria de lectores, oyentes o televidentes. Bueno, eso es falso. Algunos pueden pensar, dice, bueno, Alfredo dice esto porque no se banca a los economistas neoliberales, porque él tiene otra postura, porque los economistas... voy a hacer un entre paréntesis con el tema de economistas, porque antes también lo mencionó Diego y quiero precisarlo. Yo me recibí de licenciado en Economía, pero la verdad yo hice toda mi profesión y recorrido como periodista. Y siempre cuando escribía los economistas de la City, los economistas del establishment, los gurúes, los economistas, sentía cierta culpa. ¿Pero por qué sentía cierta culpa? Yo digo, la verdad que yo estuve en la facultad, encontré diferentes profesionales, economistas, de diferentes corrientes ideológicas, liberales, marxistas, estructuralistas, no estructuralistas, keynesianos, lo que quieran. Y la verdad que trataban de hacer honor a su profesión. Hacer honor a su profesión en el sentido que estaban investigando, buscaban encontrar respuestas en función a su propia cosmovisión del mundo, de su ideología. Entonces, al poner economista siempre y de una forma tan crítica, sentía cierta culpa. ¿Qué es lo que me brinda el periodismo? La posibilidad de encontrar definiciones, encontrar ciertas figuras para tratar de superar mi culpa. Y entonces, la verdad que encontré una definición a todos estos personajes que circulan diariamente, pero que nos bombardean permanentemente en los medios, para tratar de eludir la palabra economista. Bueno, el periodismo, la pluma, ya no la pluma, sino el teclado, me dio la oportunidad de decir, bueno, encontré la definición. ¿Y cuál es la definición? Poco Diego la adelantó, es que son hombres de negocios dedicados a la comercialización de información económica. Listo. Y es legítimo, es un trabajo, uno puede saber que si están inscritos en monotributo, son autónomos, lo que sea, pero son hombres de negocios, ya lo sabemos. Entonces a partir de ahí podemos encontrar una escucha diferente, no son estos economistas que estudiosos, ni son estos técnicos de saberes especiales, no, son hombres de negocio que se dedican a comercializar la información económica y en función a muchos de ellos que son políticos, muchos de ellos fueron funcionarios y ya sabemos cómo les fue, y además sabemos que defienden intereses
de quienes les pagan. Entonces, y que en última instancia uno puede decir, es legítimo, la verdad no es nada ilegal, pero no, en todo caso tenemos que tener una escucha diferente frente a estos personajes que circulan por los medios. Bueno, volvamos a la idea de que los economistas saben pronosticar, que los economistas pronostican y saben lo que va a pasar. Saquemos la historia argentina reciente, que es más que evidente que todos los pronósticos, digamos, fallaron de todos estos hombres de negocio, digamos, que sus deseos chocaban con la realidad, más que evidente. Entonces, que primero decían que era un rebote, que después estábamos en la meseta, después que era un veranito, que después era el viento de cola, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, saquémoslo un minuto para decir, no, si quieren interferir con el debate político, económico, argentino, y empecemos a pensar, o les voy a exponer una evidencia empírica contundente, que los economistas no saben lo que va a pasar. Los economistas no saben lo que va a pasar. ¿En qué lugar del planeta uno puede encontrar la mayor concentración, la mayor densidad de economistas pronosticadores por metro cuadrado? En Estados Unidos. ¿En qué ciudad de Estados Unidos? Vamos a precisar. Washington. ¿En qué manzana de Washington? No me acuerdo el número. Hay un edificio muy alto, muy alto. El Fondo Monetario Internacional. Y ahí, la verdad es que la concentración de economistas pronosticadores por metro cuadrado es la más alta del mundo. No hay otro. Ahí están reunidos todos la mayoría de economistas ortodoxos, la mayoría de los economistas que dicen que saben lo que va a pasar, que pronostican qué es lo que va a pasar con la economía. Hasta ahora puede ser simplemente una bandera política, estoy en contra del Fondo Monetario Internacional. Pero no, les cuento. Cada 6 meses, el Fondo Monetario Internacional elabora un librito, Perspectivas Económicas Mundiales. Cada 6 meses elabora un librito que dice qué es lo que va a pasar con las economías de los países miembros del Fondo Monetario Internacional. Se imaginan que hay equipos de economistas ortodoxos pronosticadores estudiando todos los días las situaciones, las variables, las políticas económicas de los países miembros del Fondo Monetario Internacional, 180 países, o sea que hay mucho para analizar, donde cada 6 meses ellos elaboran un cuadrito sobre cuánto va a crecer el Producto Bruto Interno, cuánto va a crecer el consumo, las exportaciones, las importaciones, qué es lo que va a pasar con la economía. Obviamente que está cortado por la tijera neoliberal. Los países que hacen ajuste, que hacen política contra el trabajo, contra el empleo, flexibilización laboral, privatización, apertura, para eso es todo maravilloso y piensan que a esos países les va bárbaro. Y a los otros, obviamente, que les dicen que y aconsejan que se equivocan y que por consiguiente tienen una mala perspectiva. Pero eso es la definición política. Ahora bien, pero ellos elaboran un cuadrito sobre qué es lo que va a pasar en esos países. Crisis, y lo único que estamos haciendo es poner plata en el Fondo Monetario Internacional porque tiene que salir a salvar con paquetes financieros a los países que entran en crisis. Entonces, ¿se acuerdan cuando en el 2000, 2001, cuando estaba la crisis argentina, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el de Bush, Paul O'Neill, decía, tenemos que usar, no queremos usar el aporte de los contribuyentes norteamericanos, de los plomeros y los carpinteros para salvar a países incorregibles o a los errores de Wall Street? Bueno, con esa idea dijeron, bueno, estudiemos qué es lo que hicieron el Fondo Monetario Internacional. Estudiemos si tenemos que seguir financiando al Fondo Monetario Internacional. En última instancia, si tenemos que seguir financiando a los economistas pronosticadores, porque teóricamente el Fondo Monetario Internacional tiene que prevenir las crisis. Bueno, entonces hicieron un estudio, el Congreso de Estados Unidos,
sobre este documento de perspectivas económicas mundiales, de 1991 al 2001. Durante esos 10 años analizaron lo que pasó en 87 países denominados emergentes. Y en esos 87 países hubo 134 recesiones, hubo 134 crisis. ¿Qué es lo que uno puede suponer? En el Fondo Monetario Internacional se dedican a analizar cada uno de los países, por lo consiguiente se dedican a adelantar las crisis y evitar precisamente las crisis para evitar el salir con paquetes financieros de rescate. Y entonces llegaron a la siguiente conclusión. De 1991 al 2001 hubo, en 87 países emergentes, hubo 134 recesiones. ¿Cuántas de todas esas crisis estos economistas pronosticadores, que es ahí la meca de los economistas pronosticadores, la meca de lo que el concepto de que los economistas saben lo que va a pasar, cuántas de esas crisis esos economistas pudieron adelantar? ¿Cuántas de esas 134 crisis pudieron adelantar? Apenas 15, solo 15.